al ciclo de charlas llamada Los retos de la docencia universitaria en el siglo XXI. Saludamos en primer lugar a las autoridades presentes, a la señora Ana Rosa Ledesma, vicerrectora de Vinculación con el Medio, al señor Álvaro Ibarra, vicerrector de Administración y Finanzas, al señor Francisco Castañeda, vicerrector de Tecnologías Educativas, y finalmente al señor Óscar Barrios, rector de la Universidad Superior de Guadalajara. Brindamos también un especial saludo a todos los asistentes de los diversos países que nos acompañan y a todo el equipo académico de la universidad. Para iniciar la tercera charla, invitamos al rector de la universidad, doctor Óscar Barrios, a compartir unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Ya veo muchas caras y nombres conocidos que han estado en la primera y en la segunda charla. Mira, hoy día el tema que va a plantear la doctora Tricia Mardones es relevante. Creo que esta charla, como las dos anteriores, es un gran aporte hacia todo lo que trabajamos en el campo de la educación. Yo les doy la bienvenida nuevamente a nuestra universidad y cuenten con ella. Y vamos a continuar haciendo programas de esta índole, porque nuestra universidad quiere ser un aporte, pero concreto hacia la educación en América. Así que bienvenido nuevamente. Gracias, Carol. Muy bien. La Universidad Superior de Guadalajara, consciente de los cambios en la educación superior y terciaria, ha orientado su modelo educativo hacia la formación de profesionales que permitan dar respuesta a las demandas de la sociedad actual. El ciclo de charlas Los retos de la docencia universitaria en el siglo XXI busca compartir experiencias que permitan avanzar en el logro de estos propósitos y a la vez contribuir a la calidad y la formación de los profesionales. Es por ello que en instancias anteriores nos han acompañado destacados profesionales de España y Argentina, contándonos su experiencia en innovación y calidad en las distintas casas de estudio donde se desempeñan. En esta tercera charla, la doctora Tricia Mardones, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias de la Educación con mención en Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile, especializada en investigaciones interdisciplinarias, cuyas temáticas se orientan al ámbito de la educación y en la educación superior y educación intercultural didáctica de la lengua también. En la actualidad es investigadora del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT, postdoctoral. Cuenta con experiencia en pregrado en formación de profesores y posgrado en educación. Académica de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, impartiendo clases en programas doctorales de metodología de investigación cualitativa y dirección de tesis. Está vinculada con la red internacional Red Inter y la Red Latinoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios. Expondrá sobre la docencia inclusiva, comprender y apoyar la diversidad en clase, buscando problematizar sobre la inclusión educativa desde la perspectiva de la educación superior. Se presenta el caso de la experiencia de políticas públicas en universidades chilenas y abordan la temática de la educación inclusiva. Se discute en este ámbito conceptos como igualdad, equidad, justicia social en educación superior en relación a estos casos. Dejo con ustedes a la doctora Tricia Mardones. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, rector Óscar. Un gusto estar acá con ustedes y gracias también por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ahí bien. Quiero saber si me escuchan todos y todas. Perfecto. Yo ya no les Bien, veo. Tricia. Súper Muy bien, bien. Tricia. Y Muchas se ve gracias. bien. Ya, súper. Excelente, doctora. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pensé en la diversidad de oyentes que tenemos en esta ocasión, que vienen de distintos países. Bienvenidos y bienvenidas a esta ponencia.
Y específicamente quiero trabajar el tema de la docencia inclusiva y ver algunas experiencias a nivel internacional en educación superior y específicamente el caso de Chile, sobre todo para aquellos oyentes y aquellas oyentes que vienen de otros países. ¿Ya? Voy a empezar a avanzar, no puedo avanzar. Aquí sí. Voy a partir por señalar, no sé si esto, voy a partir por señalar el concepto de educación inclusiva en la educación. Según UNESCO, la educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja con todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. Esto es sumamente relevante tener claro el concepto, porque desde las orientaciones que surgen de los organismos internacionales es que los Estados miembros que firman estos acuerdos internacionales se encuentran obligados a crear políticas públicas justamente en estos ámbitos. Vamos a ver a nivel de Latinoamérica y también, bueno, de otros países, Europa, etcétera, que son miembros, sus políticas públicas apuntan, ¿cierto?, a ciertos elementos de la inclusión, ya sea a nivel de educación primaria, secundaria, y lo que nos une en esta reunión es la educación superior. Entonces, las palabras claves que siempre tenemos que tener claras es las barreras del acceso. O sea, como en nuestros países, voy a hablar específicamente de Latinoamérica, como en nuestros países latinoamericanos se producen políticas públicas o se producen políticas universitarias que eliminan las barreras que impiden que estudiantes puedan ingresar a la educación superior. Sabemos desde ya que no todos ni todas los y las estudiantes ingresan a la universidad. Pueden postular, no sé, a una carrera 200 estudiantes, 100 estudiantes, y realmente quedan ¿cuántos? 50, 90, depende los cupos. Entonces eso también es sumamente relevante considerarlo. Parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí. Para la UNESCO, cada educando es tan importante como cualquier otro, pero eso no quita que millones de personas en todo el mundo siguen siendo excluidas de la educación por razones tales como el género, la orientación sexual, el origen étnico, social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica o de discapacidad. Entonces, ¿por qué surge esta mirada de la inclusión desde las orientaciones internacionales? Porque existe la exclusión a nivel mundial. Y las exclusiones en educación muchas veces están orientadas justamente al género, a la orientación sexual, el origen étnico-social de las personas, por la lengua, por la religión, la nacionalidad o las situaciones económicas o de discapacidad. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven acá, vemos a una persona en silla de ruedas. Vemos a una persona con un bastón. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser perfectamente que una universidad no tenga los accesos para una persona con estas características de discapacidad. Por ejemplo, una persona ciega que quiera estudiar. Entonces, inmediatamente su discapacidad puede ser una barrera si es que la universidad no considera cómo abrir las puertas y entregar todas, entregar todas las posibilidades para que esta persona estudie sin dejar que esta persona no tenga el acceso. No tenga el acceso
solamente porque ya anda en silla de ruedas, solamente porque es una persona ciega, o desde la perspectiva más cultural, por el origen étnico. O sea, pertenece a un pueblo originario, hay tal vez un elemento de manejo de otra lengua, y automáticamente no van a ser justamente la población de los pertenecientes a pueblos originarios la gran cantidad que entra a la universidad. Entonces, se producen estas restricciones y que desde un tiempo a esta parte las universidades a nivel eh, latinoamericano, europeo también, en Estados Unidos, han puesto atención justamente a estos elementos y bueno, y como la UNESCO es un organismo internacional, entrega estas directrices para que lo vayan considerando los países miembros. Tenemos, por ejemplo, la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Esto es del 1960, si ustedes se dan cuenta. Y lo que dice el artículo 1. A los efectos de la presente convención se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. Y en especial, excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo, a reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos. Sabemos también, fíjense que esto está en el 60, recordemos que hubo países donde tenían estas separaciones, Estados Unidos, por ejemplo, esta realidad de colegios para personas de raza negra, personas con colegios para raza blanca, autobuses para personas de raza negra, autobuses para raza blanca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto surge con esta mirada de que finalmente con estas disposiciones de los estados lo que se hace es justamente excluir. Y se excluyen ya sea por el origen nacional o social, por la raza, ¿ya? Y aquí es donde surgen las palabras igualdad. Pero no igualdad en un ámbito, por ejemplo, cultural, no sé, igualdad de lengua, no, igualdad de religión tampoco, sino que igualdad en el sentido estricto del derecho. Somos todos y todas, somos iguales en derecho y somos todos y todas diferentes culturalmente. En esos ámbitos se empieza a crear también desde los estados ciertas políticas que apuntan a evitar que las personas sean excluidas por estas características que yo acabo de señalar según el artículo 1 de esta convención de la UNESCO. Si ustedes se dan cuenta la imagen, ¿qué es lo que vemos en la imagen? Algo que nos pasó hace muy poquitito, cuando empezamos el 2020 con el COVID, ¿cierto? Con la pandemia. ¿Cuál fue el fenómeno que se dio? Porque casi en todos los países del mundo se produjo el fenómeno de que la educación en todos los ámbitos pasó a ser online, se usó mucho la sincronía y la asincronía, ¿cierto? Desde el trabajo en línea. Pero sin embargo, ¿dónde estaba el problema? El problema estaba en que no todas las personas tenían las herramientas materiales para acceder, y ahí justamente la palabra principal que plantea la inclusión, el acceso.
No todos ni todas tenían el acceso a Internet, no todos y todas tenían la cantidad de computadores. Imagínense, por ejemplo, no sé ustedes cómo lo habrán vivido en sus vidas diarias, familiares, no sé, familias con 2 o 3 hijos, más papá y mamá tal vez trabajando en computador. Tener 5 computadores en la casa es imposible muchas veces. Casi siempre los computadores se apuntan a las personas más grandes, más que a los niños y los pequeños. Entonces los niños y pequeños tal vez trabajaban con los celulares o con las tabletas, pero el acceso, que tengamos todos y todas el acceso al Internet, por ejemplo. Entonces, se mostró mucho en redes sociales, en las noticias, por ejemplo, que estudiantes tenían que ir a veces a un cerro a estudiar o tener su clase, porque ahí lograba tener señal de internet, estaba arriba de un árbol, por ejemplo. Entonces, esas circunstancias automáticamente nos habla de 2 palabras clave. El acceso, tener la posibilidad de acceso, en este caso a la educación, y lo otro tiene que ver con la igualdad de oportunidad. Esta igualdad de oportunidad de que todos y todas podamos tener este acceso y la oportunidad para tener, por ejemplo, el Internet para poder acceder a la clase o acceder a la educación. Esos elementos son sumamente relevantes y esto nos pasó hace poquito tiempo y fue a nivel mundial. Otro elemento a nivel internacional que apunta a las temáticas de inclusión en general a nivel de educación es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. En el objetivo 4 señala, literalmente, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Acá están las palabras claves: inclusiva, equitativa, la equidad, y de calidad. Por lo tanto, es entregar una educación de calidad a todos y todas. No importa el origen, no importa el género, no importa la religión, no importa si tiene o no tiene una condición de discapacidad, por ejemplo, no debería importar para que este derecho a la educación se pueda lograr. Por lo tanto, lo que implica es que debe estar desde perspectivas del Estado promover estas oportunidades de aprendizaje. No importa las características que tenga el sujeto para aprender. Por lo tanto, las políticas públicas, las universidades en educación superior deben considerar todos los factores que pueden producir justamente la no oportunidad de aprendizaje porque estas personas tienen una condición en específico o estas diferencias que tienen justamente y que la universidad no lo considera y por lo tanto no tiene y no pueda cumplir con su derecho del aprendizaje. En el objetivo 4B dice que para el 2020 aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y de programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología, de la información, las comunicaciones en países desarrollados y otros países en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pide esta Agenda 2030? Pide que para el 2020, imagínense, para el 2020 dice el 2030 y en este caso nosotros ya estamos en el 2023, que los países en general puedan ir aumentando el número de becas. O sea, entregar becas para que los estudiantes, la población, tenga el acceso a la educación superior.
¿Y por qué becas? Porque en general los países, voy a hablar en este caso ahora de el caso Latinoamérica, nuestros países somos países en desarrollo. Y eso implica que tenemos situaciones de pobreza en nuestros países bastante relevantes. La pobreza ya implica un factor que puede impedir justamente que tener la posibilidad de acceso a la educación superior. Y esa posibilidad de acceso entonces se puede restaurar desde la perspectiva que puedan haber entonces becas disponibles para que puedan adquirir la posibilidad de estudios superiores. En el número 4C dice, para el 2030, aumentar sustancialmente las ofertas de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional, para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Les voy a contar el caso de Chile. En el caso de Chile esto ha sido al revés. Yo trabajo específicamente en educación de pregrado, específicamente en una universidad pedagógica, y esa universidad pedagógica en general ha ido perdiendo el entusiasmo de las personas por ingresar a estudiar pedagogía, pero ha sido un fenómeno que no solamente le ha producido a las universidades pedagógicas, sino que en general a todas las universidades chilenas que imparten pedagogías. Después, sobre todo acá en Chile, tuvimos el 2019 un estallido social, 2020, 2021 y parte del 2022 estuvimos con pandemia, y eso implicó que fue decayendo bastante las postulaciones a carreras de pedagogía. Y es un fenómeno que se da en todas las universidades por igual, tanto públicas como privadas en Chile. Por lo tanto, en este caso, ahí nosotros, como chilenos y chilenas, estaríamos quedando en deuda como Estado, justamente con esta Agenda 2030. Después vamos a conversar y ustedes me irán a contar cuáles son los casos en sus países, pero les cuento que acá se ha producido ese fenómeno. Experiencias internacionales de referencia. Miremos algunas experiencias que no sea Latinoamérica y Chile. Por ejemplo, tenemos planes de acceso por rendimiento en la secundaria universidad estadounidense. Dice que en Estados Unidos hay actualmente al menos 2 estados con planes de admisión directa de un porcentaje de los graduados de secundaria de su respectivo territorio. En este caso serían los estados de California y Texas, cada uno con diversos fundamentos, requerimientos y resultados. El número porcentual de alumnos graduados de la secundaria que tendrán asegurado su acceso a la universidad varía en cada caso. En Texas es un 10% de los mejores alumnos de la secundaria y en California es un 4%. Entonces, ¿qué es lo que plantean las orientaciones de los organismos internacionales? Plantean que tenemos en educación secundaria, tenemos muy buenos estudiantes y que tienen las capacidades y habilidades para poder llegar a la educación superior, pero existen barreras sociales y culturales muchas veces que impiden que estas personas, estos estudiantes, puedan ingresar a la universidad. Por lo tanto, lo que estarían haciendo estos 2 estados en Estados Unidos es justamente crear la posibilidad y asegurar el acceso a la universidad a un determinado porcentaje de mejores estudiantes, ¿cierto?, del área de la secundaria. Esto con el tiempo ha ido creciendo, en cuanto ya este 10% tal vez ya ahora va en 15%, en California el 4% ya va en el 8%, ha ido en aumento según van pasando los años.
Y entonces ahí podríamos decir que lo que están haciendo estos dos estados es justamente, son políticas públicas al nivel de inclusión de la educación superior. Permitir el acceso, ¿se acuerdan que les dije que las palabras clave en este caso era el acceso en primera instancia? Entonces lo que están haciendo estos dos estados es abrir las posibilidades de quienes tengan habilidades para poder desarrollarse en el mundo universitario. Sin embargo, puede ser por su... Eh, muchas veces tiene que ver con el elemento económico, pobreza, es que justamente no ingresan a la educación superior. En el caso de Francia, tenemos el programa de convenciones de educación prioritaria que se denomina en español Ciencias Políticas. En este caso, esta universidad universitaria francesa de amplio prestigio cuenta desde el año 2000 con una vía de ingreso selectiva de estudiantes meritorios procedentes de establecimientos ubicados por todo el territorio francés en las zonas de educación prioritaria, zonas sensibles o zonas de prevención de la violencia delimitadas por el Estado, a través de un programa de admisión articulado con los establecimientos de secundaria de estas áreas bajo el marco de convenciones de educación prioritaria. El éxito de este dispositivo queda reflejado en el número de liceos que suscriben las convenciones, que pasó de 7 en el 2021 a 74 en el 2009. Habría que ver ahora en cuánto está el número, en este caso 2023. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente apunta a una universidad, en este caso francesa, que tiene que ver la vía ingreso. O sea, cómo en zonas de educación prioritaria, que muchas veces va a tener que ver con el territorio, y territorios que pueden ser de hacinamientos, de vulnerables, que la vulneración, en este caso, la vulnerabilidad está muy relacionada con la pobreza. Eso es, este acceso y vía de ingreso selectiva es una forma de política de esta institución universitaria. Miremos el caso de Argentina, ahora nos venimos a Latinoamérica. Tenemos en este caso la democratización del acceso a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La Universidad Nacional del Mar del Plata, desde el año 2003, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional del Mar del Plata, ha desarrollado distintas medidas tendientes a lograr que un mayor número de jóvenes procedentes de contextos en desventaja puedan tener acceso a la educación pública universitaria. Las acciones desarrolladas para tal propósito comprenden cursos de ingreso basados en la modalidad presencial, permitir el ingreso a los 3 mejores promedios de las escuelas públicas de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires, cambios de planes de estudios con la separación de las carreras de contador público y licenciatura en administración, permitir el ingreso en el segundo cuatrimestre a los aspirantes que hubieran aprobado una de las 2 asignaturas del curso de ingreso, ampliar el ingreso a los mejores promedios de las escuelas públicas de gestión estatal y privadas de toda la provincia de Buenos Aires. Si ustedes se dan cuenta nuevamente que repetimos ingreso, la posibilidad que las personas ingresen a la universidad. Miremos algunas experiencias de las universidades chilenas. Tenemos, en el caso de la Universidad de la Frontera, un proyecto llamado RUPU y el Programa de Apoyo Académico para Estudiantes Mapuches. Este proyecto busca generar dentro de esta universidad iniciativas y estrategias para el desarrollo de acciones afirmativas desde la perspectiva intercultural. Para quienes no saben, el pueblo mapuche es un pueblo originario, ¿ya? Y que justamente se ubica en la mayor cantidad de población mapuche del pueblo, que ellos son un pueblo, se ubican justamente en la 90ª región del país. Y esta universidad, la UFRO, se ubica justamente en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hace nuevamente? Nuevamente una universidad, y en este caso universidad chilena, pero ¿dónde se enfoca? Se enfoca justamente en este pueblo, en estudiantes de este pueblo, entendiendo el contexto en el cual se encuentra, donde se encuentra mayor cantidad de estudiantes procedientes, originarios de estos pueblos.
Entonces, desde una acción afirmativa, es decir, logra hacer un reconocimiento especial por pertenecer a esta etnia para que el estudiante o la estudiante logre ingresar a la universidad. La población objetivo de esta intervención ha sido los estudiantes mapuche de esa casa de estudios. En el proyecto se sostiene la tesis que los estudiantes mapuches sufren una doble exclusión, ser indígenas y pobres, una situación que es doblemente desventajosa a la hora de insertarse con éxito en la universidad. El proyecto RUPU tiene como objetivo fundamental evaluar y fortalecer las políticas y programas de acción afirmativa para alumnos nativos en la Universidad de la Frontera, aumentando significativamente las probabilidades de éxito en la formación de pregrado y mejorar la probabilidad de continuar estudios de posgrado. También tenemos el caso de la Universidad de Tarapacá, está en el norte de Chile, y acá en el norte de Chile tenemos otra situación, que hay otros grupos de pueblos originarios. Está el proyecto Taquí de la Universidad de Tarapacá, que está ubicada en la zona geopolítica, en la que convergen alumnos chilenos, bolivianos y peruanos, que son parte de una zona de influencia del sur andino. Este hecho reporta una identidad propia y presencia de la etnia aymara. Además de la ciudad de Arica, es una zona anexada al territorio nacional hace 80 años. Este proyecto quiere decir camino. Pretende contribuir al pleno desarrollo de las capacidades de los alumnos originarios, aportando un proceso académico exitoso para estos. Los objetivos del programa son evaluar las políticas e iniciativas de acción afirmativa, fíjense de nuevamente la palabra acción afirmativa, desarrolladas por las instituciones en beneficio de la comunidad universitaria perteneciente a la cultura aymara y otros pueblos originarios, y promover la incorporación de políticas de acción afirmativa en beneficio de los estudiantes de esta cultura de la Universidad de Tarapacá, que permitan incrementar significativamente sus indicadores de desempeño académico. Ahí me comí una parte. Cupo Equidad Universidad de Chile, ya nos encontramos ahora en el centro de lo que es el país. Si ustedes se dieron cuenta, tenemos una universidad en el sur de Chile que se enfoca en el contexto de un pueblo originario que vive en la zona específicamente, el pueblo mapuche, y otra universidad que se enfoca en su contexto, que son población y pueblos también, aymara, que están en el norte de Chile. La Universidad de Chile se ubica en el centro, en la capital, que desde el 2010 esta universidad otorga una beca a los estudiantes regulares de pregrado de primer y segundo quintil de ingreso. Los quintiles acá en Chile tienen que ver la clasificación de las personas según su nivel socioeconómico. Entonces, el segundo quintil está dentro de los grupos vulnerables en cuanto a los ingresos socioeconómicos familiares. Mientras sean alumnos regulares de la universidad y mantengan la beca bicentenario o la beca de excelencia académica otorgadas por el Mineduc, que benefician a estos mismos estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, las tres universidades chilenas hasta el minuto están enfocados también en los estudiantes que ingresan, que ya ingresaron a la universidad, y ayudarlos y apoyarlos en su proceso. En este caso, esta universidad lo que hace es apuntar a la parte de becas. Recordemos lo que decía en un minuto la Agenda 2030, las becas, aumentar becas a los estudiantes para que logren estar en la universidad. Sobre esta base, la beca de equidad de Universidad de Chile significa, en los hechos, gratuidad de aranceles para los estudiantes más vulnerables, al igualar sus aranceles reales a los de referencia, otorgándose automáticamente a los beneficiarios de la beca de excelencia académica de las Cortes de Ingresos de los años 2006, 2007, 2008 y 2009, a contar del año académico 2010 y siguiente. Tenemos el propedéutico USACH UNESCO. También la USACH es una universidad que se encuentra en una universidad pública. Las 4 universidades que nombré son universidades públicas y esta también se encuentra en la capital de Chile. Es un programa que busca facilitarles a los jóvenes el proceso de selección para ingresar a las universidades de nuestro país y así adquirir una carrera universitaria que les permita desenvolverse. Premiamos, dice, esto fue sacado de la página web,
Premiamos la excelencia académica, por lo que es necesario un alto índice académico en toda la educación media y diversificada. En este caso, apuntan a ir en búsqueda de los mejores estudiantes de colegios vulnerables de la capital. El proyecto nació en el 2007 y ha mostrado grandes cambios en la educación superior chilena. Actualmente trabaja con 18 universidades de todo el territorio chileno. Entonces, este proyecto del propedéutico UNESCO después se amplía a otras universidades, en este caso 18. El propedéutico consta de 6 meses de clases universitarias de introducción a la profesión que va a estudiar, donde igual tendrá pruebas evaluativas con el fin de medir si eres afín a la carrera. O sea, ¿de qué se trata? La literatura plantea que los estudiantes, al estar en situación de desventajas socioculturales, no logran ver todo el currículum de educación secundaria. Y por lo tanto las habilidades y contenidos no son completados 100%. Por lo tanto, cuando estos estudiantes ingresan a la universidad, se encuentran en situaciones de desventajas con otros colegios, por ejemplo, colegios privados. ¿Y qué implica? Que muchas veces estos estudiantes podrían desertar, ¿cierto?, a mitad de la carrera. Entonces, este propedéutico lo que se busca es entregar estos elementos faltantes, se podría decir así, a estos estudiantes para que logren enfrentarse mucho mejor a la carrera que ellos elijan. Entonces, y esto nace desde la UNESCO, como una forma, ¿cierto?, de orientación, un modelo de educación superior inclusivo. Y que lo tomaron en este caso ya 18 universidades chilenas. Veamos en este caso la política pública a nivel de Chile, ya en educación para una inclusión en educación superior, porque lo que planteé anteriormente tenía que ver con la situación de políticas internas que han desarrollado universidades, ¿cierto? Propias universidades con nombre y apellido y han realizado acciones afirmativas y acciones que están orientadas justamente a la inclusión en la educación superior. Y en este caso, esto es una política a nivel de las políticas públicas a nivel del Estado de Chile. ¿Cuál sería? Esto se llama Programa de Acompañamiento y Acceso Afectivo a la Educación Superior. Nuevamente la palabra clave, el acceso. El año 2014 el Estado chileno implementó el Programa de Acompañamiento y Acceso Afectivo a la educación superior, denominado PASE, ya que es su sigla. En base a la experiencia de los modelos anteriores, en especial de los propedéuticos UNESCO ofrecidos a partir del 2007 por 16 universidades chilenas. La tendencia, sin embargo, es que en Chile la cobertura curricular decrece, junto con el aumento de la vulnerabilidad de los establecimientos, por lo que, aunque los estudiantes aprovechen al máximo las oportunidades de aprendizaje que encuentran en sus contextos, regresan sin dominar la totalidad del currículum oficial de enseñanza media. El PASE ofrece actividades formales de orientación y preparación académica durante tercer, cuarto año de la educación media en la totalidad de los estudiantes de cada uno de los 574 establecimientos que cuentan con este programa, cubriendo así el 98% de las comunas del territorio nacional. La educación media en Chile es la educación, es parte de la educación secundaria. La educación secundaria tenemos bueno, tuvimos 4 años y en este minuto sería tercero y cuarto, lo que en otros países sería el bachillerato, ¿ya? Para nosotros hasta el minuto sigue siendo parte de la educación secundaria y es obligatorio. Pero a pesar de eso, justamente como dice el segundo párrafo, no necesariamente los estudiantes de los establecimientos vulnerables logran completar completamente el currículum. Por lo tanto, llegan con una desventaja cuando ingresan a la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa PASE? Lo que hace es trabajar desde ya con los estudiantes de estos establecimientos en
lo que se denomina, como les digo, bachillerato o tercero o cuarto medio acá en Chile. Y se empieza a trabajar con estos estudiantes para que luego las universidades que trabajan con ellos les dejan una cantidad de cupos para que ellos puedan entrar en forma directa a la universidad. Entonces, hay universidades que tienen dos tipos de ingreso, una prueba de selección universitaria a nivel nacional, que en este minuto su sigla es PAES, y por otra parte entran estudiantes de este programa de acompañamiento de acceso que se llama PASE e ingresan sin haber ingresan teniendo ciertos estos cupos especialmente para ellos y ellas, ¿ya? Entonces, no, sí se puede, sí dan la prueba, pero no es, en el caso de ellos ya tienen un cupo para que puedan ingresar a la universidad. Aquellos estudiantes que aprueban dichas actividades formales y egresan con promedios de calificación entre el 15% superior, top 15% de cada establecimiento del total de estudiantes del país que rinden dicha prueba cada año, pueden postular los cupos que les ofrecen las 29 universidades y 2 institutos profesionales adscritos al PASE, en adelante estudiantes PASE. Y vienen los comentarios, pero para irme a los comentarios, porque creo que ya estoy en el tiempo, para irme a los comentarios, quiero apuntar a justamente a las palabras claves que dijimos para entrar en la discusión, que tiene que ver con el acceso, ¿ya? Y un acceso, y que eliminar todas las barreras del acceso. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los ejemplos que vimos acá tiene que ver justamente con el acceso en educación superior. ¿Cómo trabajamos y llegar, y hasta ahí estamos? Y la pregunta sería, bueno, primero es la primera barrera, el acceso, pero la segunda barrera es cómo lograr, ¿cierto?, una equidad y evitar la exclusión justamente en la sala de clase. Por ejemplo, con respecto a la orientación sexual, la posibilidad que el estudiante, por ejemplo, si es un estudiante transexual, permitirle que utilice su nombre social, aunque todavía no, porque no lo sé si en todos los países donde ustedes viven, los países de Latinoamérica, existe alguna ley donde ya se les permita a una persona que tiene esta condición de transexualidad cambiar sus nombres en sus documentos oficiales. Cuando esto no ocurría todavía en Chile, esto significaba que las universidades algunas tomaron la decisión de decir, ok, a las personas se les va a tratar con su nombre social, a pesar de que su nombre sea otro en los documentos oficiales. Entonces, tan simple como, o más que simple, estos pequeños detalles implica justamente inclusión. ¿Cómo no discriminar a las personas, en este caso, en su orientación sexual? El tema del baño, un tema aquí que también hubo bastante discusión y debate a nivel nacional y social, el tema del baño, baños para hombres y baños para mujeres. Entonces, por ejemplo, tengo 2 casos de 2 universidades chilenas, una en específico en pregrado, que los baños son mixtos. Entran hombres y mujeres a los baños. Eso no lo he visto en todas las universidades que yo he asistido, pero existe justamente estas decisiones a nivel interno de tomar estas decisiones pensando justamente en la inclusión. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo llegamos entonces a evitar la exclusión en el ámbito aula? Ahí entramos con una discusión y una pregunta de decir, bueno, estamos recién acá, por lo visto, estamos en el acceso. Y algunas universidades han logrado tomar algunas iniciativas y apuntar mucho más al acceso, como este ejemplo que les estoy dando yo.
Pero, ¿y qué pasa en el aula? Por ejemplo, dejo a la discusión, dejo de compartir. Les escucho, no sé cómo vamos a hacer la discusión, Carol. Comentarios, preguntas. Estaba muteada. Muchas gracias, Tricia, por la exposición. Es importante además mencionar que la doctora Tricia Mardones dirige un núcleo de postdoctorado en la Universidad Superior de Guadalajara. Vamos a comenzar entonces a continuación con las preguntas que los participantes han manifestado a través del chat. La primera pregunta la planteó Urania Chávez. Ella plantea cuáles son algunos ejemplos de políticas públicas en educación que potencian la inclusión. Yo creo que en la conversación tú lo fuiste planteando, pero ella es la pregunta que hizo para que tú la pudieras responder. Muchas gracias. Primero que todo, pudimos ver algunos ejemplos a nivel internacional y a nivel internacional Europa, Estados Unidos, y otros ejemplos a nivel Latinoamérica y el caso de Chile. Latinoamérica y el caso de Chile. Vimos específicamente que lo que más se da como políticas de inclusión a nivel universidad, y universidad porque no necesariamente implica el Estado. Si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos se tomaron las decisiones a nivel de política pública de 2 estados, pero eso no es a nivel país. En el caso de Francia se da la situación en una universidad, no es a nivel estado, no es a nivel Francia, sino que una universidad considera que hay que hacer estos pasos para desarrollar la inclusión en su propia universidad. Se dan cuenta que esto, lo de la inclusión apunta a cómo las universidades en especial empiezan a reflexionar en forma interna y toman estas decisiones para crear cambios y para evitar, ¿cierto?, que existan barreras para el ingreso a sus propias aulas. Primero. Segundo, cuando en el caso, por ejemplo, de 2 universidades chilenas que se encuentran en contextos con pueblos originarios, entonces apuntan, ¿cierto?, a actividades internas para apoyar a estos estudiantes, entendiendo que vienen de pueblos originarios y justamente históricamente estos pueblos son los que han estado más vulnerados en cuanto a la lengua. Ya el hecho de que puede ser que encontremos estudiantes que hablen su propia lengua a nivel hogar, pero la lengua oficial sigue siendo el español, y eso también impide que la persona en este caso no pueda desarrollar su derecho a hablar en su lengua madre. Ahí hay una primera barrera. La lengua nos dice cómo pensamos y cómo miramos el mundo. Entonces, la lengua es un tema. Y otro elemento, que justamente estas personas que pertenecen a los pueblos originarios muchas veces son las personas más pobres. Entonces, lograr que logren entrar a la universidad, por supuesto, es más difícil. Entonces tenemos hasta el minuto un ejemplo así a nivel como panorama, apuntan mayoritariamente al acceso y luego en otras circunstancias se empiezan a desarrollar acciones afirmativas para ciertos grupos. Y ejemplos tan específicos como el que les dije del famoso baño, un temazo, algo que alguien va a pensar, bueno, ¿cómo un baño puede producir problemas? Un baño produce problemas a nivel comunidad, un baño. Entonces, Gracias, esos Tricia. elementos que los vayan considerando las universidades. Amparo Rivas también planteó un mensaje en el chat, ¿ya? Y 2 preguntas. Nos plantea que en Colombia la ley 2016 del 23 de junio del 2022 reconoce la inclusión, establece sus derechos y orienta sobre el servicio de educación de calidad que requiere la población con capacidades diversas, pero no cuenta con las capacitaciones que cualifiquen la ausencia en inclusión. Nos plantea también que la inclusión se convirtió en su país en cobertura, pero la pregunta es, ¿dónde queda la calidad
cuando no se prioriza en atención a las necesidades educativas. Además pregunta, ¿cómo hacen acompañamiento efectivo a los estudiantes universitarios? ¿Hay también seguimiento y evaluación en este proceso? Son 3 preguntas que ella planteó a través del chat. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es algo que yo les dejé planteado en este minuto. ¿Cómo llevamos la inclusión, que sería una educación de calidad efectiva dentro del aula? Y ahí eso implica tener la formación de maestros y de maestras, de profesores y de profesoras, ¿cierto?, en nuestros países. Porque en todos nuestros países específicamente existe la norma. Nos colocan la ley o la norma, ¿cierto? Hay que ser inclusivo en la escuela, en la universidad, ok, pero muchas veces queda la norma y no hace la bajada justamente a estas capacitaciones para desarrollar estas habilidades y destrezas en los maestros y en las maestras. Partamos por ahí. El considerar, por ejemplo, como factores la parte didáctica, cómo enseño a un estudiante de otra cultura, de otra religión, de otra, que tiene otra lengua. Tenemos un fenómeno acá en Chile de bastantes migrantes, en un minuto llegaron bastantes migrantes haitianos y que tienen su lengua materna no es el español. Entonces inmediatamente se producía una situación específica en el caso de las escuelas. Ahora, ¿qué hacían las escuelas? Conversé con muchos directores de escuelas en esas condiciones. Bueno, tarde o temprano el niño o la niña va a aprender el español, por lo tanto no es tema. Pero la universidad no, o sea, perdón, las escuelas no necesariamente se hacían cargo del fenómeno, en ese caso, o capacitando a sus profesores y profesoras para aquello. Entonces, eso también produce un problema y hay una discusión ahí. Lo esencial es la capacitación del cómo hacerlo. No existe tampoco la receta, porque tenemos muchas diversidades en el aula. Pero la palabra más mágica acá es entonces cómo dialogamos desde una didáctica para el desarrollo de un aprendizaje efectivo para estos estudiantes. Y parte de esto es hacer modificación al currículum, no modificación en sí, sino que hacer adaptaciones curriculares, porque nuestros currículum no son flexibles y no están dados justamente para estas necesidades. Las necesidades las tenemos que ubicar nosotros y nosotras contextualizar los aprendizajes de nuestros estudiantes en base a un contexto, a una situación específica. Y ahí hay que hacer una flexibilidad curricular. Y para eso debemos manejarnos muy bien en el currículum, en los enfoques teóricos, pedagógicos y en las didácticas. La pregunta es, ¿cuántos maestros y maestras estamos preparados y preparadas para eso? Y esa temática lo llevamos a la educación superior. Si la educación superior, cuando nace la universidad, surge como que el maestro o la maestra, ¿qué es lo que es? Es el experto o la experta que viene a dar cátedra. Por lo tanto, desde la mirada tradicional del educador del profesorado de educación superior, no es preocuparse netamente de las diversidades que tengo en el aula. Yo soy experta en mi tema y vengo a dar mi cátedra. Con esa lógica no estoy pendiente justamente en estos ámbitos. Por lo tanto, no es algo que necesariamente se ha tocado a nivel masivo o teórico o a nivel investigativo, mucho el tema de la inclusión dentro del aula. Más que nada ha estado expuesto en nuestros otros ámbitos a nivel de educación superior. Muchas gracias por tu respuesta, Tricia. Quiero compartir también, Natalia Arancibia en el chat nos plantea que la Universidad Católica del Norte también tiene un programa que permite el ingreso de estudiantes pertenecientes a estos establecimientos vocacionales de alta vulnerabilidad a carreras de ingeniería, y en este programa comienza en tercero medio y permite adelantar 2 asignaturas de la carrera de ingeniería que se mencionó. Eso quiso Natalie compartir. Hay algunas preguntas que también te voy a plantear que lo pusieron después los estudiantes de finalizada tu exposición. Amparo Rivas, no, ya hice las preguntas de Amparo. Guillermina Robles, en México se acepta y trata a las personas que cambian su género siempre y cuando presentan documentos legales que acrediten su nombre actual a las instituciones.
También Guillermina nos plantea cómo las universidades llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje a las personas de inclusión física y desórdenes psicológicos y neurológicos. Los docentes están capacitados para tratar a este tipo de personas. Basta con las universidades den derecho a acceso a las universidades. Esa es la pregunta de Guillermina. Bueno, por lo que vimos acá, la orientación de los organismos internacionales apunta en primera instancia al acceso. Luego del acceso viene justamente esto otro de dar las mismas posibilidades, ¿cierto?, de aprendizaje a todos y a todas. Eso sería el objetivo final, ¿cierto?, de una educación inclusiva en todo ámbito de la educación. Si los profesores y las profesoras estamos preparados, a mí personalmente la universidad no me preparó para aquello. No sé si yo les pregunto a ustedes, ¿fueron preparados en la universidad y preparadas para atender este tipo de población o mirar? Tal vez toda la vida lo hemos tenido, la diversidad en la sala de clase, toda la vida. Lo que pasa es que ahora estos enfoques están siendo eh, auge. Ahora tenemos, si nos ponemos por las políticas públicas, también estos lentes para mirar el fenómeno. Siempre hemos estado en aulas multiculturales y en aulas donde tenemos diversidades de sujetos. Lo que pasa es que antes no lo mirábamos. Existen siempre, no lo mirábamos. La universidad nos preparó, no nos preparó. La universidad no está preparando, sería un buen tema de investigación. ¿Cuántas universidades están preparando a los profesores y profesoras para? En las universidades, ¿cuántos profesores y profesoras de universidades están preparados o sus casas de estudios les preparan para? Sería un buen tema de investigación, habría que mirarlo. Muchas gracias, Tricia. Mira, César Díaz, yo creo que responde en parte a tu pregunta, porque dice que en el caso de la Universidad Provincial de Córdoba, de Argentina, tenemos un programa integral de accesibilidad, ya que transversaliza las acciones y temáticas en toda la universidad. Quizás eso también es un primer paso. Natalie hizo una reflexión con respecto a lo que tú estabas conversando y dice que hace falta crear políticas públicas en relación al tema de la inclusión. Pues en relación a la enseñanza media, muchos establecimientos trabajan con un programa de integración que le llaman PIE, realizando adecuaciones de acceso y de contenido a estudiantes que presentan necesidad educativa transitorias y permanentes. Sin embargo, este ciclo termina ahí y no se continúa en la educación superior. Adicionalmente, dice, este tipo de estudiantes deben rendir los mismos instrumentos que sus demás compañeros para ingresar a las universidades, teniendo bajas posibilidades de poder ingresar. Es lo que ¿Podría comparte. decir algo? Te escuchamos. Gracias. Buenas noches, Miguel Ángel, desde Bueno, Colombia, del departamento del Cauca. Estoy ubicado en una institución indígena donde se comparten tres culturas: la cultura Nasa con su lengua materna, también la cultura Misak con su lengua Nanrey, la Nasa con Nasayuwe, y población mayoritaria donde se habla el español perfectamente. Las tres culturas, las dos culturas anteriores hablan muy bien los dos idiomas, incluido la lengua propia y el español. Y la mayoritaria, por supuesto, pues el español. Soy egresado de una universidad, la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Manizales, en el cual nuestra maestría fue Educación desde la Diversidad. Y vaya ahí mucho ejemplo en la cual nos permite retomar eh, eh, postulados científicos en la cual se busca la equidad dentro del estudiantado, del maestro y de la población social y de la comunidad educativa en general. A ello le sumamos las escuelas de padres que nos permiten hablar con profundidad y hablar con ese entusiasmo, con tranquilidad de que cada quien es único e irrepetible y que necesita un lugar y ocupa un lugar, un espacio importante dentro de la formación, dentro de la sociedad
y es un ciudadano más, que así como tenemos derechos, todos tenemos, así también tenemos discapacidades, y que todos tenemos una discapacidad. Por tanto, nos ha permitido ser un poco excluyentes porque tenemos una discapacidad. Como dicen los psicólogos, en la cientificidad nos hace, siempre tenemos una pieza faltante. Por tanto, en esa preparación que hemos recibido desde la Universidad de Manizales, resalto el trabajo en convenio con la diversidad. Un ejemplo que nos hacían ver de la universidad es cómo en una institución educativa los niños que tenían alguna situación de discapacidad, síndrome de Down, vaya enseguida todas las problemáticas internas que habían, eran una forma y una oportunidad de instruirnos desde otras perspectivas, desde otros mundos posibles. Por tanto, no había derecho a la exclusión, sino a la inclusión. Esos niños que trabajaban en esa institución educativa, los niños que estaban, entre comillas, enfermos, salían a un horario a tomar sus alimentos. Y los niños muy bien de salud, entre comillas, y sin discapacidad, salían a otros horarios para que no tropezaran con ellos. Resulta que el Ministerio de Educación Nacional hizo una visita en la cual dijo, esto no está muy bien. Y a partir de allí nace la carrera en Manizales, Colombia, de dar una maestría en educación desde la diversidad. ¿Qué pasa con la diversidad? ¿Dónde está la diversidad? ¿Cuál es ¿Cuáles son los aportes, las construcciones humanas y científicas que aportan desde la diversidad? Y por tanto, nos tenemos que formar en unas carreras como esas. En mi contexto, pues trabajamos sobre esa parte, sobre los niños con orientación sexual desde temprana edad, porque muchas veces son una condición y no una opción. Tener una discapacidad no es una opción, es una condición, y por lo tanto debemos ser respetados, incluidos y valorados de forma equitativa, con igual oportunidades para ser hombres y mujeres constructores de un mejor país en una ciudad de bien. Muchas gracias. Gracias por tu reflexión. Yo dejo nuevamente puesto ahí, sí, nos pueden capacitar, ¿cierto? Teóricamente, desde muchas perspectivas, pero también tenemos que pensar, si estamos en el aula, el cómo enseñar. Yo creo que ahí está la temática y la problemática específica del cómo enseñamos. Y cómo enseñamos, sobre todo en la educación superior, cambiando este paradigma, ¿cierto?, de la cátedra. Viene el experto o la experta, ¿cierto?, a dar cátedra, versus entender que también tengo diversidad en la sala de clase universitaria. Entonces, pero también juega esto de las competencias, ¿cierto? Estos currículos por competencias, donde para lograr lograr el título implica que haya desarrollado y las capacidades de distintas competencias que tiene que tener el currículo. Tengo un ejemplo que ocurrió en una universidad, justamente en una maestría de lingüística, donde una persona sorda quería estudiar un magíster en lingüística. Y la problemática que surgía a nivel de dirección del programa era cómo una persona sorda va a estudiar lingüística si hay un curso que es de fonética. Entonces, ¿dónde entró la discusión? Primero que todo, no hay que colocarle, no, es que usted es sordo, no puede entrar. O sea, esa es la primera, o sea, por ser sordo no puede entrar. Veamos después cómo lo hacemos para que curse, ¿cierto?, la asignatura que es fonética, que implica la audición. Entonces, pero no podemos cerrar automáticamente, no, es que usted no va a poder hacer esta asignatura, por tanto, automáticamente se le cierran las puertas. Entonces, el programa tuvo que tener esta flexibilidad para decir, ok, no puedo cerrar las puertas, tengo que abrirla, el acceso, hay una condición en específico y vamos tal vez que hacer alguna adaptabilidad porque esta persona estaba con un traductor en lengua de señas. Pero es un tema. Entonces, puede ser exactamente que un programa no lo considere. Gracias, Carol. Muy bien. Porque debemos ser muy rigurosos en los tiempos. Le voy a pedir disculpas a las últimas personas que hicieron algunas preguntas. Agradecer, Tricia, el compartir tus experiencias
sus conocimientos con nosotros. La verdad es que no tenemos muchas respuestas, pero sí muchos desafíos que tenemos que enfrentar. Los vamos a dejar a todos invitados cordialmente a participar de las siguientes charlas. El sábado 28 de octubre está planeado la charla de consideraciones para la enseñanza y el aprendizaje. El sábado 11 de noviembre, desarrollo de un curso de aprendizaje servicio. El sábado 25 de noviembre, docencia en línea, prácticas efectivas. Y el sábado 16 de diciembre, prácticas de alto impacto, mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias a todos por haber dedicado un tiempo para poder perfeccionarse, conocer otras experiencias y seguir trabajando en educación. Así que mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.